¿Cómo están, doctores? Buen día. Aquellos estudiantes que tengan que realizar su presentación el día de hoy, adelante. O aquellos que tengan que realizar la mejoría de su presentación. ¿Sí? Ya pueden ir compartiendo, por favor. Ninguno, doctores, de aquellos que tenían que realizar, perdón, la mejora van a hacerlo. Bueno. Comenzamos entonces con el estudio que hace referencia ya a la parte de examen físico general. Bueno, ustedes nos han hablado de aquellas alteraciones que podemos encontrar al realizar el examen físico general, ¿no? Recuerden que el examen físico general comienza por lo que es la evaluación de la fascie, la marcha y la posición del paciente. Posteriormente a esto, doctores, lo que yo debo realizar es la evaluación de lo que es la conciencia de mi paciente. A ver, a manera de evaluación, doctores, aquel grupo que ha realizado lo que es la exposición del estado de conciencia. Sus camaritas, por favor, doctores, volvemos a las camaritas, cámaras activadas. ¿Cómo evalúan el estado de conciencia de un individuo? Doc, la conciencia se evalúa, bueno, en realidad se divide en dos, ¿no? Que es el alopsíquico y el autopsíquico. Entonces nosotros realizamos preguntas al paciente. En el autopsíquico, por ejemplo, qué edad tiene, cuál es su nombre, para saber, digamos, que esté orientado y esté consciente. Por ejemplo, si nos dice que su nombre, no sé, es Ricky Martin y ya vemos que es una mujer, ya vemos que tiene una alteración en la conciencia. Ahora, en lo que es el alopsíquico, tendríamos que preguntar el tiempo, el día y la hora y dónde se encuentra. Entonces, esos serían los parámetros para poder identificar a una persona, cómo saber si una persona se encuentra consciente o no. Y además que la conciencia se divide en lúcido, en una persona lúcida, una persona confundida y ¿Qué más? ay, no me acuerdo de el último. Bueno, ¿y dónde están los demás compañeros de su grupo? Y creo que solo usted está presente, los demás no han escuchado. Doc, bueno, como bien decía mi compañera, lo otro que se podría probablemente agregar es la orientación también tiempo espacial, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué fecha es? Otra de las cosas que se hace en el examen físico, si no me equivoco. Un Bueno, breve aporte. ¿alguien más? A ver, solamente hay 3 presentes. Durante el examen de la atención, en la entrevista se debe observar las maneras en las que el paciente presta atención a los procedimientos, cómo responde, si es preciso en las formas en que responde. También se puede hacer varias pruebas de atención, como digamos, de 100 restar -7 y más o menos ver cuánto tiempo se toma en responder eso, o digamos, mostrarle una cierta cantidad de imágenes y decirle si cuántas de las imágenes que ha visto reconoce. Serían las pruebas de atención, doctor.
Listo, a ver, Doc, solamente igual, tres presentes, Barral, Castellanos y Barriga. Listo. Bueno, Doc, aquí les comento, estoy. doctores, cuando nosotros hablamos de lo que es conciencia, primeramente tenemos que definir qué es conciencia, ¿no? Definamos qué es conciencia. A ver, vamos a ir preguntando a sus compañeritos, aquellos que deben estar durmiendo, solamente veo tres acá. A ver, ¿qué nos dice Alejandra Fabiola Gutiérrez? ¿Qué es lo que ha aprendido de todas estas exposiciones, Alejandra? ¿Qué es conciencia? ¿Está Alejandra Fabiola Gutiérrez? Aló, aló. Ahora sí te escuchamos, Alejandra. Bueno, lo que entendí un poquito de conciencia era más que todo No, ¿qué es conciencia? Esa es la pregunta, doctora. Para usted, ¿qué es conciencia? es una respuesta a un estímulo, ¿no es cierto?, que puede ser interno o externo, donde la persona está consciente, ¿no es cierto?, de lo que es el medio interno con respecto al externo. Ya, con la persona, bueno, conciencia es cuando la persona está consciente, nos dice su compañera. A ver, Almendra, Javiera Pizarro Rodríguez. ¿Está Almendra? Tampoco está Almendra. Andrea Jaramillo. Doc, ¿me puede escuchar? Sí, te escuchamos, Andrea. La misma pregunta de qué es conciencia. Sí, la misma pregunta, doctor. ¿Qué es conciencia? Es la capacidad de un individuo a, de responder a ciertos estímulos que un doctor o una persona adecuada le puede dar, digamos. No, doctores, ¿qué ha pasado? Ya se ha olvidado qué es conciencia. ¿Sí? A ver, continuamos. Andrés Mauricio Palco Flores. ¿Qué será conciencia? Tampoco está Doc, ¿se me escucha? Andresito. A ver, Brandon, adelante, Brandon. ¿Qué ha pasado, doctorcito? Estoy, doctor. Está estudiando fuerte y duro fisiopato. Bueno, cuando hablamos de conciencia, doctores, ustedes recordarán que sus compañeros han definido en aquella ocasión esto como la percepción que tiene un individuo de sí mismo y del entorno que le rodea. ¿Sí? Ya les había pedido con anterioridad lo siguiente: abandonen esa idea de que conciencia es un paciente con un estado de alerta y vigilancia conservado. ¿Sí? El estado de alerta y vigilancia forma parte de la evaluación de conciencia. La orientación que nos estaba explicando su compañera también forma parte de lo que es la evaluación del estado de conciencia. La conducta que tiene un individuo, la atención intrapsíquica, la autorreflexión, también forma parte de lo que es la evaluación de la conciencia. ¿Sí? En la exposición que han presentado sus compañeros, habían presentado que la memoria, por ejemplo, forma parte de lo que es la evaluación del estado de conciencia. No es así, ¿sí? La memoria, por ejemplo, forma parte de otro examen que se denomina examen mental. Y cuando hablamos de examen mental, bueno, ¿cuál es la característica? Evaluamos lo que es la conciencia, evaluamos lo que es el estado de alerta y vigilancia, la orientación, si el paciente presenta confusión mental, evaluamos la inteligencia, evaluamos el juicio, evaluamos el razonamiento, etc. Eso es examen mental. Conciencia, recuerde. ¿Qué es lo que evaluamos en conciencia, doctores? Atención y vigilancia.
Orientación. Es el proceso, es la percepción del Conducta individuo de sí del mismo y del entorno. paciente. Evaluamos además de la conducta del paciente, la autorreflexión y la atención intrapsíquica. Esos son los pasos que forman parte de la evaluación de conciencia. Ahora, vuelvo a repetirles, abandonen esa idea de que un paciente despierto, un paciente con los ojos abiertos, un paciente que se encuentra caminando, por ejemplo, moviéndose, dando respuestas a estímulos verbales o físicos, olvídense que eso es conciencia. Les pongo un ejemplo. Hablemos a ver de los pacientes psiquiátricos, ¿sí? Estos pacientes psiquiátricos cursan con alteración de su estado de conciencia. Sin embargo, presentan lo que es claridad de su estado de alerta y vigilancia. Para que ustedes comprendan de mejor manera qué es lo que estoy tratando de decirles. Este paciente piensa que se encuentra, no sé, en Narnia, ¿sí? Piensa que es un jugador de fútbol famoso, como su compañera nos ha mencionado. Piensa que es Ricky Martin, está bailando en la calle, él está imaginándose que se encuentra encima de un escenario con una multitud aplaudiéndole. ¿Sí? Pero nosotros pasamos por lado de esta persona, se está moviendo, está bailando, está hablando, presenta respuesta a estímulos externos, físicos, verbales, pero ¿qué es lo que sucede en este caso con su conciencia en sí? Se encuentra alterada. Está presentando lo que es una percepción alterada completamente de la realidad, pero es un paciente vigil. ¿Sí? Es un paciente que tiene lo que es un estado de vigilia completamente conservado. Eso es frecuente observar en las alteraciones psiquiátricas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos del estado de conciencia, recuerden la percepción que tiene un individuo de sí mismo y del entorno que le rodea. Les pongo otro ejemplo. Seguramente ustedes alguna vez han llegado en un estado de embriaguez a sus hogares, ¿sí? Y el papá o la mamá les ha dicho, eres un consciente. Eso no significa que ustedes han llegado en estado de coma, ¿verdad? Dormidos, con los ojos cerrados, no. Eso significa que ustedes, bueno, probablemente no toman en cuenta el peligro que están corriendo. No son conscientes del entorno que les rodea. No son conscientes de sí mismos. Ahora, volvemos a este ejemplo, ¿no? Del alcoholismo. Una persona que consume alcohol, una persona que se encuentra bajo el efecto de sustancias controladas, ¿tendrá un nivel de conciencia adecuado? Hablemos de un estado de intoxicación, por ejemplo. No, Doc. Lo que dentro de medicina denominamos como blackout. ¿Sí? Ese blackout, por ejemplo, se caracteriza porque el paciente se intoxica, consume tanta cantidad de alcohol que no recuerda qué es lo que ha sucedido. ¿Sí? Y probablemente a ustedes les ha pasado eso en alguna ocasión. Consumen tanto alcohol que no saben qué es lo que han hecho. Adrián le dice a Cristian, oye, ¿qué ha pasado ayer en la noche? Has querido pelear con medio mundo. ¿Sí? O Fernando le dice a Adrián, no, estabas como un francotirador, le ponías el ojo a todo lo que se movía. Chicas, chicos, perros, todo lo que se movía. ¿Sí? No me acuerdo. No he estado consciente de sus actos, ¿verdad? Entonces, fíjense que es otro ejemplo. Cuando una persona se encuentra intoxicada, es capaz de bailar, es capaz de moverse, es capaz de responder a las preguntas que le realiza una persona, pero al día siguiente no se acuerda de lo que ha pasado. Ese es otro ejemplo de alteración del estado de conciencia que cursa con un estado de alerta y vigilancia conservado, por ejemplo. Entonces, sinceramente, es hasta cierto punto complejo, ¿no? Y justamente debido a la complejidad es que dentro del estudio de medicina se divide en diferentes especialidades, en neurología, en psiquiatría o en otra carrera completamente diferente, ¿no? Que es la psicología.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando hablamos de este tipo de alteraciones, que las vamos a estudiar con mucho más detalle cuando veamos examen neurológico, pueden existir alteraciones funcionales que son capaces de producir esto, o pueden existir alteraciones estructurales que son capaces de producir las mismas alteraciones. O puede existir una combinación de ambas, ¿no? Lo que hemos estudiado en fisiopatología. Una alteración estructural me puede llevar a una alteración funcional y una alteración funcional me puede llevar a una alteración estructural. Una alteración orgánica cerebral puede producir lo que es una alteración psicógena y una alteración psicógena puede producir lo que es una alteración orgánica. ¿Sí? Entonces es realmente complicado evaluar estos puntos. Entonces, hablamos del estado de atención y vigilancia. Vuelvo a repetirles, ¿no? Para aquellos que recién se han conectado. ¿Cómo evalúo la conciencia? Atención y vigilancia, orientación, la conducta que presenta un individuo, la atención intrapsíquica y la autorreflexión. ¿Sí? De esa forma evaluamos la conciencia. Bueno, dentro de lo que es el estudio del estado de alerta y de vigilancia, nosotros decimos que una persona se encuentra vigil, nosotros decimos que una persona se encuentra atenta cuando es capaz de responder a las preguntas. A ver, vamos a realizar un ejemplo. Carla María José Obando. ¿Cuál es su nombre completo, Carla? Carla María José Obando. ¿Qué edad tiene Carla? 20. 20 años. ¿De qué colegio se ha graduado? Irlandés. Irlandés. ¿Por qué está estudiando medicina? Fue algo que me han inculcado desde años anteriores. ¿Quién le ha inculcado eso? ¿Quién le ha Perdón, hecho doctor. tanto daño? ¿Quién le ha inculcado? ¿Quién le ha hecho tanto daño? No sé, me gustaba como mi padre o mi hermano hablaban sobre medicina y cómo mi padre trabajaba, la atención con los pacientes, la relación. ¿Tu papá es médico? Ujú. ¿Qué dice tu hermano de su docente de fisiopatología? Me dijo que tenga cuidado. ¿Por qué que tengas cuidado? No soy tan malo. Bueno, fíjense, vamos a tomar en cuenta estos ejemplos. ¿Cómo han notado la respuesta de su compañera? Las respuestas han sido claras, ¿sí? ¿Ha existido duda al presentar algún tipo de respuesta? No. A la pregunta, la respuesta, ¿sí? No se ha desviado del tema, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Me dice el nombre, ¿qué edad tienes? Me dice la edad que tiene, de qué colegio has salido, etcétera. Todas las respuestas han sido con claridad. Entonces, cuando el paciente presenta este tipo de respuestas, su estado de atención y vigilancia es el adecuado. Vamos a poner, ¿no?, el ejemplo que es típico de los estudiantes de medicina. La respuesta que hace un momento ha dado su compañera, no recuerdo quién, Andrea, ¿no? Andrea, ¿qué es conciencia? A ver, ¿cómo es? Ha tenido esa respuesta. ¿Se encontrará atenta? ¿Se encontrará vigil? No, ¿verdad? Seguramente está viendo Netflix mientras yo estoy hablando acá. Probablemente está viendo alguna serie, escuchando música, probablemente está durmiendo, no sabemos. A ver, Andrea, ¿qué estaba haciendo? Sea sincera. No le va a pasar nada. No le crea lo que ha dicho Carla. No soy de temer. No, no estaba atenta. Solo que mi internet se corta mucho, entonces se estaba entrecortando, entonces por eso. Bueno, por eso, ya, a ver. Pero se dan cuenta, ¿no? El ejemplo.
Seguramente existe alguno de sus compañeros que se encuentra durmiendo por allí. Les realizamos esta pregunta y no va a saber de qué estábamos hablando. Su estado de alerta y vigilancia alterado. ¿Sí? Cuando las respuestas son claras, cuando las respuestas son precisas, el estado de alerta y vigilancia se encuentra conservado. No nos interesa acá si el paciente nos está mintiendo, etcétera. Fácilmente Carla hubiera dicho, por ejemplo, ¿cómo se llama? No sé, Megan Fox. ¿Sí? ¿Qué edad tiene? 30 años. ¿Sí? ¿De qué colegio ha salido? Yo no he estudiado acá, yo he estudiado en una universidad, en un colegio extranjero en Londres. ¿Sí? No nos interesa si nos miente, siempre y cuando las respuestas sean claras y estén en relación con las preguntas que realizamos, el estado de atención y vigilancia conservado. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de lo que es el estado de alerta y vigilancia, obviamente existen alteraciones. Vamos a ir de la más superficial a la más profunda. Tenemos la somnolencia, tenemos la obnubilación, tenemos el sopor, que como ustedes han mencionado, el sopor puede ser superficial, puede ser profundo. Tenemos lo que es el estupor, tenemos lo que es el coma, tenemos el coma carus y tenemos lo que es el ictus. Cuando hablamos de ictus, hacemos referencia a que existe lo que es una alteración súbita y transitoria del estado de conciencia. Esto es frecuente observar, por ejemplo, en aquellos pacientes que desarrollan accidentes cerebrovasculares, ¿no? O enfermedad cerebrovascular, o ataque cerebral agudo, como le dicen los de habla anglosajona, o stroke, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Están hablando, están realizando sus actividades de forma normal y se desconectan de su realidad así en cuestión de segundos, ¿sí? Dejan de sentir, dejan de ver, dejan de percibir el entorno que les rodea, dejan de percibirse a sí mismos. Sin embargo, es transitoria. Al cabo de algunos minutos o al cabo de algunas horas recuperan nuevamente lo que es su estado de conciencia. ¿Sí? Cuando hablamos de un estado de somnolencia, ¿cuál es la característica de un estado de somnolencia? Que podría decirse que es la alteración más superficial de la alteración del estado de conciencia. ¿Qué será? Probablemente se encuentran somnolientos. ¿Sí? A ver, Encinas. Encinas está a punto de dormir. Ya lo he visto cabecear como 4 veces frente a su cama. ¿Está con No, sueño, doctor. Fernando? No, está normalito. ¿No? Normal. ¿Quién está con sueño, doctores? A ver, ¿quién se ha desvelado estudiando fisiopatología? Ninguno. Mira, uy, qué fácil, ¿no? Fisiopato. Por si acaso, las fotografías de los exámenes pasados que seguramente les van a ofrecer sus compañeros no sirven, doctores. El examen es nuevo, todos los años. A ver, doctores. Probablemente más de alguno esté somnoliento, esté con sueño. Por eso tienen la cámara apagada. ¿Sí? Si yo dejo de hablar, ¿qué va a pasar con ese estudiante? A ver, volvemos al ejemplo de Carla. Carla, ¿se ha desvelado estudiando? Más o menos, Doc. ¿Está con sueño? Sí, ¿Sí? Si dejo de hablar por unos 10 minutos, ¿se dormirá? lo más seguro. Es lo más seguro, ¿verdad? Esa es la característica de un estado de somnolencia. Si yo estimulo a mi paciente de forma verbal, el paciente conserva su estado de conciencia. Dejo de estimularlo verbalmente y el paciente recae o cae en ese estado de somnolencia. Se duerme. ¿Sí? Esa es la característica. No hay necesidad de tocar al paciente, no hay necesidad de producir un estímulo físico, no hay necesidad en este caso de ocasionar dolor intenso para que mi paciente presente una respuesta. Es más que suficiente en este caso hablar. Somnolencia. Tenemos un estado que es mucho más profundo, que se denomina obnubilación. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del estado de obnubilación? Bueno, es un estado más profundo que el estado de somnolencia
pero que se caracteriza porque el paciente ya no responde a lo que es un estímulo verbal. El paciente responde, en este caso, a un estímulo físico. Pero la característica de ese estímulo físico es que este tiene que ser leve. Por ejemplo, sacudirle, por ejemplo, tocarle, etc. Miren, ustedes han visto seguramente el primer año de medicina, eh, dentro de sus clases de soporte básico, pasan todavía, ¿verdad? Esas clases que les dan de soporte básico de primeros auxilios, ¿o no? Sí, 2 clases extra. Sí, ¿no? Seguramente el instructor les ha enseñado. Nosotros nos encontramos con un paciente inconsciente, entre comillas inconsciente, porque no sabemos que se encuentra inconsciente, en el parque, por ejemplo. Nos acercamos a él y lo tocamos, ¿no? Pero primero le hablamos. Le decimos, hola, ¿cómo estás? Si no nos responde, lo tocamos y lo sacudimos de forma ligera. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Listo. Fíjense que lo estamos tocando al paciente, ¿sí? Probablemente a muchos de ustedes les ha parecido un poco raro, ¿no? ¿Para qué voy a tocar a mi paciente? ¿Por qué le saludo si sé que está inconsciente? No sé que está inconsciente. Puede ser que se encuentre, bueno, descansando, con los ojos cerrados, que sea consciente del entorno que le rodea, de sí mismo, etc. Entonces, cuando hablamos del estado de obnubilación, recuerden que el paciente no responde al estímulo verbal o sonoro, pero responde a lo que es un estímulo físico leve. Yo lo muevo, lo sacudo levemente y el paciente recupera su estado de conciencia. Dejo de estimularlo físicamente y el paciente recae en su estado de conciencia anterior. Esto, doctores, todos ustedes lo han experimentado, ¿sí? Absolutamente todos ustedes. Yo, por ejemplo, experimento esto todos los días con mi hijo, porque él tiene clases a las 7 de la mañana y tengo que hacerle despertar, ¿sí? Se llama Adrián. Adrián, despierta, nada, y sigue dormido en su cuarto. Adrián, despierta, nada. Adrián, despierta, le tengo que gritar apenas abre los ojos, se incorpora, se sienta, me mira medio extraño, no sabe dónde está, no sabe qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Bueno, y le digo, ¿sabes qué? Levántate y es hora de que desayunes, así que arriba y a pasar clases. Yo enciendo mi computadora, estoy preparándome para pasar clases con ustedes desde las 6:45. Me doy una vueltita por su cuarto y Adrián lo encuentro otra vez tirado en la cama. ¿Sí? Le hablo nuevamente. Despierta, nada. Despierta, nada. Tengo que acercarme a él y estimularle físicamente. Lo sacudo. ¿Sí? Otra vez abre los ojos, recupera su estado de conciencia, se incorpora. ¿Sí? Es un estado más profundo. Es como un sueño profundo en realidad, la obnubilación. Y cuando hablamos de sopor, es todavía aún, podríamos decir, una alteración que es mucho más profunda. Y la diferencia con el estado de obnubilación radica en que, bueno, a que el estímulo tiene que ser físico, pero tiene que ser intenso. Acá, por ejemplo, esa sacudida suave no me sirve. ¿Sí? Tengo que sacudirle a mi paciente de forma intensa. Ese es el ejemplo de un sopor superficial. Cuando hablamos de un sopor profundo, ¿qué es lo que sucede? Tengo que sacudir a mi paciente con mayor intensidad o lo recomendable, ¿no? Lo que nos dicen los libros de semiología, originar lo que es un estímulo doloroso e intenso. Para esto pellizcamos la parte interna del muslo, pellizcamos, por ejemplo, la región abdominal, pellizcamos la región del músculo esternocleidomastoideo o pellizcamos lo que es la región del pezón. ¿Cuál es la característica? El paciente, bueno, puede presentar dos respuestas. Uno, o bien recupera su estado de conciencia de forma breve, o bien presenta lo que es una respuesta defensiva automática. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso yo le pellizco al paciente y se va a alejar del dolor. Esa va a ser la característica. ¿Sí? O bien recupera su estado de conciencia por algunos segundos. Les pongo un ejemplo. Hace, bueno, varios meses atrás, hace unos
6 meses aproximadamente debe ser, o un año, ha sucedido un hecho un tanto particular en el hospital. Llega una señora con un síndrome conversivo, con una crisis de histeria, ¿sí? Y bueno, totalmente inconsciente la señora, y el esposo es el que le lleva al servicio de emergencias. El esposo dice, ¿no? Hemos peleado, hemos discutido y se ha puesto así. Y la señora se encontraba, pero completamente inconsciente. No respondía a un estímulo verbal y tampoco a un estímulo físico leve. No, señora, señora, nada. Le empujamos un poquito, nada. Le estimulamos con mayor fuerza y tampoco nada. Le pellizcamos a la parte interna del muslo y el estímulo físico tiene que ser intenso, ¿no? Le pellizcamos con intensidad y la paciente recupera el estado de conciencia, retira la pierna poco más y nos golpea, lo ve al esposo y otra vez se desmaya, ¿sí? Entonces realizamos el mismo ejercicio, otra vez recupera el estado de conciencia la señora y ahí nos cuenta un poquito, ¿no? Ese maldito me ha engañado, le he visto con otra señora en la calle, en mi casa, etcétera, y listo. Y otra vez, cursa con alteración del estado de conciencia. Ese es un cuadro, por ejemplo, de sopor. Recupera así, por segundos, la conciencia. Y nuevamente recae en su estado de conciencia anterior, en lo que es el sopor, ¿no? Ahora, cuando hablamos de coma, en coma ya no existe respuesta a este tipo de estímulos. Un paciente con coma no responde al estímulo verbal, no responde a lo que es el estímulo físico, por muy intenso que sea. Sin embargo, los reflejos osteotendinosos, que son los profundos, pueden encontrarse presentes, ¿sí? Pueden encontrarse presentes. Y la respuesta puede ser normal o la respuesta puede ser totalmente patológica. En este caso, dependiendo qué es lo que nosotros encontramos en el paciente, es decir, si es que existe o no algún tipo de patología adicional, ¿no? Hablemos a ver de lo que es un estado de coma carus, que se denomina el estado vegetal, que sus compañeros ya lo habían descrito con anterioridad, ¿no? A la perfección. Es un estado profundo de la alteración de la conciencia, pero que en este caso se caracteriza ¿por qué? Porque el paciente no responde a ningún tipo de estímulo. Sin embargo, se conservan las funciones vegetativas. El paciente es capaz de mantener su frecuencia cardíaca, el paciente es capaz de respirar por sí solo, el paciente es capaz de miccionar, etc. Esa es la característica, ¿no? De este tipo de estado. Entonces, fíjense que a través de esta evaluación con estos ejercicios que hemos puesto, yo puedo evaluar de forma cualitativa lo que es el estado de conciencia, ¿sí? Realizar este tipo de exámenes y ver cuál es la respuesta que presenta el paciente. Nada más. Pasamos a orientación. ¿Qué es orientación? Brenda. ¿Qué es orientación? Doc, ¿me escucha? Sí, te escucho. Es como orientación, es como cuando una persona se ubica o reconoce, no sé, el espacio que ocupa o en el tiempo en el que se encuentra. Cuando una persona se ubica, vamos a utilizar esa palabra, ¿sí? Porque si utilizamos la otra que ha dicho reconoce, el reconocimiento hace referencia a lo que es una función encefálica superior. En este caso, no vamos a hablar de reconocimiento para hacer referencia a lo que es evaluación del estado de conciencia. A ver, vamos a poner otro ejemplo para que se den cuenta de qué es reconocimiento. Le vamos a pedir a quién. A María Isabel. María Isabel,
A ver, cierra los ojos, María Isabel. Y le vamos a pedir a alguno de sus compañeros que hable. Pero ¿cómo podemos pedirle? A ver, algún voluntario hable. Levante la manito. Solamente va a hablar mientras María Isabel cierra los ojos. A ver, adelante. El primero que ha levantado la mano. Observe la listita. No vamos a mencionar quién es. Isabel, cierra los ojos. A ver, adelante. Ahora sí puede hablar. El único que tiene la mano arriba. El único varón. Hable. Hola, hola. Listo, te ¿Cómo escuchamos. estás, María Isabel? ¿Todo A ver, bien? María Isabel. ¿Quién ha hablado, María Isabel? Cristian. Cristian, ¿cómo se reconocen, no? Y Cristian sonríe. Hay cierta complicidad allí entre los dos, seguramente. Bueno, ese es un ejemplo de una función encefálica superior. Reconocimiento. Yo estoy reconociendo a una persona a través de la voz que tiene esta. Eso no forma parte de lo que es la evaluación del estado de conciencia. Eso forma parte de un examen mucho más grande que se denomina examen mental. ¿Sí? Bueno, tenemos que reconocer formas, tenemos que reconocer objetos, etcétera, ¿no? Tenemos la esterognosia, que es la capacidad de reconocer objetos por el tacto, etcétera. Entonces, fíjense, doctores, que eso, vuelvo a repetirles, no forma parte de la evaluación del estado de conciencia. La orientación sí, ¿sí? Por eso les digo, no vamos a utilizar la palabra reconocimiento. Vamos a utilizar el término ubicación. El paciente se ubica, sabe quién es, sabe dónde está y sabe qué fecha es. Entonces, vamos a evaluar la orientación de un individuo en estas 3 esferas. ¿Listo? Recuerden que son 5 esferas. Espacial, temporal, personal, autopsíquica y alopsíquica. La autopsíquica y la alopsíquica lo vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Ahora nos vamos a orientar en lo que es tiempo, espacio y persona. No debemos confundir lo que es la evaluación de orientación con lo que es memoria, que muchos confunden estas dos formas de evaluación. Evalúeme en tiempo, Vanessa. Ya, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Jueves. Sígame evaluándome en tiempo, Sharon. Araceli. Tiempo. ¿En qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 29 de abril. Sígame evaluando mi orientación temporal, Noelia. Yo leí que se podría preguntar qué hora del día cree que es, si es mañana, tarde o noche. ¿Qué hora de día? Eso es lo correcto, ¿no? Mañana, tarde o noche, ¿sí? Porque si me preguntan la hora de forma precisa, yo no sé. Hemos empezado las clases a las 8:25, serán las 9:25 probablemente, 9:15, 9:15, 9:25, probablemente 9 de la mañana, no sé, ¿sí? Entonces le preguntamos, ¿no? Lo que su compañera nos ha mencionado. ¿Qué hora del día es? ¿Nos encontramos en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Sí? Nos encontramos en la mañana. ¿Alguna vez les ha pasado que, bueno, se duermen en la tardecita y despiertan como a las 6, 7 de la tarde y piensan que han dormido todo un día y que es de madrugada? Sí, Doc. Sí, suele pasar, ¿no? Fíjense que es una alteración del estado de conciencia. Esto les pongo 2 ejemplos. Uno bueno, no lo he experimentado personalmente, pero uno de mis compañeros sí, en el internado. Este compañero se escapó del hospital en la mañana,
porque se encontraba muy cansado, porque su turno o su guardia había sido, bueno, muy laboriosa, y se va. Y a las 6 de la tarde lo vemos en el hospital, bien peinadito, bien cambiadito, ya con ganas de trabajar, y se prepara para hacer sus evoluciones, ¿no? Y yo le digo, no, no te preocupes, ya te hice las evoluciones. Así, oh, gracias, qué buena persona eres y listo. Así que voy a ir a desayunar. Esa ha sido la respuesta, ¿no? Que me ha dado este colega. Voy a ir a desayunar. ¿Desayunar a esta hora? Sí, porque no he desayunado en mi casa. Y nos ha confundido. Agarró la llavecita de su casillero, abrió, sacó su tacita y fue al comedor a recibir su desayuno. Claro, fue al comedor, no había nadie. Otra vez regresa al cuarto de internos y nos dice, no va a haber desayuno hoy día. ¿Por qué? Porque son las 6:30 de la tarde. Bueno, él totalmente avergonzado, yo pensé que había dormido un día entero. Sí, me ha confundido no sé, el color de nuestro cielo. Yo pensaba que era de madrugada. Por eso he venido acá. De una vez he tratado de llegar temprano. Fíjense, ¿no? Un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, afecta hasta cierto punto la conducta que tiene el paciente. Enseguida vamos a hablar de lo que es conducta. ¿Sí? Bueno, evalúe mi orientación en espacio. Brenda Maya. ¿Está Brenda? Sí, Doc, estoy, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, Brenda. En espacio. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué ciudad se encuentra? En la hermosa ciudad de Cochabamba. Ya. ¿En qué posición cardinal se encuentra? ¿En qué posición cardinal? Uy, medio complicado, ¿no? Quiere que le diga latitud y longitud. No, Ah, a eso me o en refiero. coordenadas UTM probablemente, no sabemos, no sé, doctora. ¿Sí? Bueno, ¿cómo me preguntaría eso? A ver. Si tú me preguntas en dónde vive, es totalmente, bueno, podría ingresar, ¿no? ¿Cómo me preguntarías eso? ¿Quieres saber la zona donde vivo? Para saltarme probablemente si es que reprueban fisiopatología. Para cogotearme. A ver, Brenda, ¿qué pregunta? Ay, no sé. ¿En qué zona de la ciudad vive? Sí. Este, norte, sur, oeste, en la zona norte, doctor. Listo, pero no es lo ideal. Sí, no es lo ideal. Yo puedo preguntarle dónde se encuentra en este momento. ¿Sí? Bueno, no le voy a pedir su ubicación exacta, ¿no? A ver, Carmen Victoria Vélez, ¿dónde se encuentra en este momento, Carmen? En mi casa o En como mi casa. ¿En qué parte de su casa se encuentra en este momento? en la sala. En la sala. Sí, fíjense, estamos hablando de lo que es espacio, tiempo-espacio. Hablamos ahora de lo que es persona. Cecilia Rosario Arraya. Evalúeme en persona. Mm, ¿Cómo evalúa mi orientación personal? ¿Puedo decirle los años, cuántos años tiene, el nombre de la persona? No, hombre, ya está bien. Los años también. ¿Qué más? Pero pregúnteme, pues, doctora. Am, ¿Cuál es su nombre completo? Tomás Diego Díaz Martínez. ¿Cuántos años tiene? 32 años. Puedo igual preguntar acerca de su profesión, ¿verdad?
Sí, ¿a qué se dedica, por ¿Qué se ejemplo? dedica? ¿Sí? ¿A qué se dedica? Bueno, soy Diego de 8 a 12 porque soy su docente, doctora. De 1 a 5 de la tarde soy Alberto. Y de 9 de la noche a 5 de la mañana soy Priscila. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes, doctores, en este caso? A ver, ¿Por qué es Priscila en la noche, doctor? es un ejemplo, ¿no? A ver, ¿por qué O creen, sea, doctor? podemos sospechar de que el paciente tiene trastornos de múltiple personalidad Sí, o ¿no? está metido en cosas raras. Podemos sospechar en ese tipo de cosas, ¿no? Podemos sospechar en, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que tiene trastornos de personalidad, etcétera. Fíjense que para eso me sirve. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Miren, eh, les comento el caso de una persona que sinceramente no sé cuál es su nombre real. Lo he llegado a conocer cuando realizábamos servicio social y atendíamos a personas de la calle, ¿no? Les ofrecíamos atención médica a estas personas en situación de calle, ¿no? Los que denominamos acá polillas, cleferos, etcétera. Uno de ellos, bueno, así como ustedes lo ven, era capaz de responder a mis preguntas, sin embargo dudaba. Y recuerdo que una vez en él realizamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué horario del día nos encontramos? ¿Y qué es lo que ha hecho él? Ha mirado hacia arriba, ha visto el cielo, ha señalado con su dedo el sol. Después, lo que ha hecho esta persona ha sido señalar hacia el sur, se ha orientado hacia el sur, ha extendido sus brazos, así como un Cristo, y ha tratado de orientarse. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Fíjense que este tipo de preguntas en la orientación en aquellos pacientes con alteraciones psiquiátricas ya pueden indicarme, por ejemplo, o pueden relacionarse con alteraciones en la conducta. No es normal, ¿no?, que yo le diga a mi paciente, oye, ¿qué hora del día es? Nos encontramos en la mañana, tarde o noche. Y él realiza este ejercicio. Ha presentado claramente lo que es una alteración en la conducta. Y él justamente me ha mencionado lo que yo acabo de mencionarles. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan, supongamos, que ya ni me acuerdo el nombre, ¿no? Me llamo Juan. ¿A qué te dedicas? Por la mañana asalto personas. Sí, esa ha sido la respuesta. Por la mañana asalto personas. Eh, tengo que asaltar porque tengo que mantener a mi familia. Tengo 2 esposas. Tengo, bueno, una esposa que se encuentra embarazada. Ya está bien. Además de eso, ¿a qué te dedicas? En la tarde soy chef. Me gusta preparar carnes a la parrilla. ¿Sí? Y en mi trabajo me conocen con el nombre, no sé, pónganle cualquier otro nombre. ¿Sí? Fernando, digamos. Soy el chef Fernando. Listo. En la noche, en la noche soy un traficante, soy un dealer, ha sido la palabra que lo he utilizado, ¿no? Soy un dealer. Y algunas veces me cambio de nombre a Priscila, porque me va mejor, consigo más dinero. Miren, yo me he quedado así como ustedes, ¿no? No sabía si reírme, no sabía qué hacer con ese paciente, porque era un personaje, la verdad. ¿Sí? Era un personaje. Y ¿ustedes creen que ese paciente presenta claridad de conciencia? No, ¿verdad? Sin embargo, su estado de alerta y vigilancia es conservado. Orientado no se encuentra, para nada, ni en tiempo, ni en espacio, ni en persona. No sabe quién es, tiene varios nombres el paciente, tiene varias profesiones. Cuando ha tratado de orientarse, se ha puesto firme como un soldado, extendido los brazos y ha empezado a señalar los puntos cardinales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ejemplo que les sirva
para que ustedes noten que muchas veces este tipo de pacientes con alteración de la orientación son capaces de modificar su conducta. ¿Sí? A ver, preguntamos ¿a quién? A Marisol, Daniela. Marisol, ¿en qué parte vive? ¿En qué ciudad? Cochabamba. En la hermosa ciudad de Cochabamba, se dice Marisol, la mejor ciudad de Bolivia. Bueno, a ver, ¿en qué zona de Cochabamba? Zona norte. En la zona norte. ¿En qué barrio? ¿O en qué OTB? Creo que se llama Zarco, no estoy muy segura. Ya, somos vecinos entonces, ¿sí? Oh. Bueno, si ustedes se dan cuenta, doctores, las respuestas tienen que ser así precisas, ¿sí? ¿Qué pasa si presentaría algún tipo de dificultad en su respuesta? No siempre pensamos en lo que es alteración de conciencia, ¿no? Especialmente en pacientes ancianos. Algo que sus compañeros no habían mencionado era lo siguiente: un paciente anciano, debido a lo que es la demencia senil, muchas veces presentan ya alteraciones degenerativas neurológicas, pueden presentar lo que es confusión en ah, al responder este tipo de preguntas. Entonces, en este tipo de pacientes es recomendable que una persona o una tercera persona acompañe a la persona en la consulta, ¿sí? Para estar seguros. Bueno, hablamos de conducta, doctores. Y hemos puesto un ejemplo de alteración en la conducta. Forma parte de la evaluación del estado de conciencia. Cualquier tipo de alteración en la conducta de un individuo. Les pongo el siguiente ejemplo. No sé si ustedes han visto, hace algunos meses atrás, debe ser el mes de febrero, probablemente enero, no recuerdo. Creo que fue febrero. Salió en los noticieros, en redes sociales, un video donde una persona en situación de calle tenía una conducta agresiva, ¿sí? Una de estas personitas que limpia parabrisas, ¿no? En el video se ve claramente cómo los autos se encuentran, bueno, detenidos debido al semáforo que se encontraba en rojo. Este hombrecito se acerca con una piedra y le da un piedrazo al parabrisas del auto, ¿sí? Bueno, todos han mencionado que es una persona con alteraciones en la conducta. No sabemos en qué está pensando esa persona. Probablemente al auto lo ha confundido, no sé, con un zombie o con algo que es irreal. Probablemente se encontraba bajo el efecto de sustancias controladas y esto ha llevado a que el paciente presente algún tipo de ilusión o alucinación que ya hemos descrito y hemos definido, ¿no? ¿Qué es una ilusión, qué es una alucinación y cuáles son las diferencias? Fíjense que ese tipo de paciente no está consciente. Si está caminando, si es capaz de hablar, si es capaz de moverse de un lado a otro lado, pero probablemente no se encuentre orientado. Y además su conducta nos dice mucho también, ¿no? Que el paciente no se encuentra consciente del todo. ¿Sí? O ponemos otro ejemplo, a ver. Cuando ustedes consumen bebidas alcohólicas y se están recogiendo a las 3 de la mañana, caminando por las calles y tienen ganas de miccionar, doctores. ¿Dónde miccionan? A ver, los varones. En cualquier lado, ¿verdad? En cualquier lado. En las jardineras de la ciudad, en los árboles, en los cajeros automáticos, bueno, en el lugar donde ellos se encuentren. Ponemos el ejemplo, no es una conducta normal. Es una conducta totalmente inusual que no sigue, ¿no?, los parámetros establecidos por la sociedad. Él ni se da cuenta que está miccionando en plena jardinera central a las 8 de la noche, donde existe una gran cantidad de tráfico. Todos están viendo al paciente ebrio, pero él feliz miccionando en la jardinera central de la Avenida América y Libertador. ¿Sí? No está consciente de sus actos. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de conductas, ahora sí,
ponemos algunos ejemplos que probablemente sugieran cierto tipo de alteraciones asociadas, como una demencia, como un cuadro senil o como una alteración en la memoria. Yo les aseguro que muchas veces ustedes han visto, especialmente personas de la tercera edad, que van caminando por la calle y observan ustedes algo inusual, como si se desorientaran estas personas. ¿Alguna vez han visto este tipo de situación? O probablemente a ustedes les ha pasado. Están caminando por la calle, no sé, yendo a visitar al novio, a la novia y no saben dónde están yendo. ¿Dónde estaba yendo? Bueno, como no sé dónde estoy yendo, mejor regreso a mi casa. ¿Qué tipo de conducta adoptan ustedes en este tipo de situación? Alguna vez nos ha pasado y es más frecuente en los pacientes ancianos. O probablemente a sus papás, ¿no? Pero es algo que creo que a todos nos ha pasado, aunque sea dentro de la casa. O sea, a mí me ha pasado que estoy yendo, no sé, a la cocina, según yo, para recoger algo, comer algo, y me quedo a mitad del camino y digo, ¿a dónde estaba yendo? Listo. Es verdad, ¿no? Es Sí, eso verdad sí pasa. lo que dice su compañero. Nos puede pasar con facilidad esto, ¿sí? Nos puede pasar con facilidad. Y no necesariamente sugiere patología. En individuos jóvenes, por ejemplo, que no le presten atención a lo que es una orden, es frecuente, ¿no? Les pongo el ejemplo de mi hijo nuevamente. No sé, a ver, ve a traer qué. Sobre mi escritorio tengo un libro verde. Ve a traérmelo. Ya, listo. Pasa media hora y no llega. Lo llamo y me mira, ¿no? ¿Qué me has dicho que te lo traiga después de media hora? ¿Sí? Es porque no está atento, por ejemplo, suele suceder. Pero volvamos al ejemplo de lo que es alteración en la conducta. Cuando hablamos de conducta, afecta el comportamiento de un individuo. Ojo que no debemos confundir con lo que es personalidad, ¿sí? Afecta el comportamiento de un individuo la conducta. El ejemplo más frecuente, lo que les sucede a los ancianitos, yo les aseguro que ustedes alguna vez han visto. Están caminando por la calle, delante suyo se encuentra lo que es una persona de la tercera edad y de un momento a otro deja de caminar. ¿Sí? O el ejemplo que nos ha puesto su compañero Adrián. Está caminando, bueno, tiene hambre, voy a la cocina. ¿A qué ha venido a la cocina? Deja de caminar, deja de moverse, no sabe qué está haciendo allí, da media vuelta y regresa a su habitación. ¿Es una alteración de la conducta? Sí. Otro ejemplo, cuando una persona hurga cajones, por ejemplo, buscando algo pero no sabe por qué, probablemente les ha pasado también a sus papás, ¿no? O a personas de la tercera edad. ¿Qué estás buscando? Ah, no sé. Y deja de buscar. Y se avergüenza la persona y modifica su conducta. ¿Sí? Se modifica su comportamiento. Esa es la característica de alteraciones en la conducta, ¿no? O tenemos los famosos onirismos, por ejemplo. Cuando hablamos de onirismos, el paciente sueña despierto, pero lamentablemente cree que ese tipo de pensamientos, como les digo, sueña despierto, son reales. ¿Sí? Las mujeres son expertas en esto. Se hacen unas películas de drama que son dignas de ganar un Oscar, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, un onirismo, el paciente sueña despierto y cree que ese es su sueño, bueno, ha sido real, ¿sí? O lo que sucede, por ejemplo, con aquellas personas que son sonámbulas, ¿no? Y les comento un caso. Puede haber varias situaciones que afecten lo que es la conducta de un individuo y la forma en la cual se comporta. Yo les comento, hace muchos años atrás, hace unos 10, 15 años, una persona que trabajaba para mis padres, abandonó a su niño, así en la casa. Sí, lo dejó, de un día para otro, lo dejó y se fue.
Y bueno, esta señora se fue al exterior sin avisarnos, sin decirnos nada. Ella trabajaba dentro de la casa, hacía algunas labores allí y lo abandonó. Bueno, mis padres todos preocupados, ponen la denuncia ante la policía, le comunican al esposo que se encontraba en España, creo, y no había rastros de la persona. Y después de 3 días la señora se comunica y nos dice, ¿sabe qué? Estoy en Madrid, he venido a trabajar acá. Lo abandonó él, lo dijo. Bueno, corrimos con los gastos de todo, ¿no? De educación, etcétera. Pero fíjense cómo ha afectado esa separación al niño. Eh, Ha influido en lo que es su desarrollo psicomotriz, ha influido en lo que era su inteligencia incluso, y ha empezado a presentar ciertas alteraciones en su conducta, ¿sí? Él tenía el deseo, por ejemplo, de tener una bicicleta. Entonces, cuando llega Navidad, le regalamos la bicicleta y estaba aprendiendo a conducirla. Pero se estresaba mucho porque no podía conducirla. Y le ponemos las rueditas traseras, ¿no? Para que logre equilibrarse y bueno, de esa forma ya se divertía. Y le compramos unos conos y él acomodaba los conos para que zigzaguee con la bicicleta, que tampoco podía. Entonces, el estrés, bueno, debido al abandono de este niño ha sido tan grande que ha empezado a despertarse como a las 3 de la mañana, 3 4 de la mañana. Él despertaba, así con los ojos cerrados, tomaba la bicicleta, acomodaba los conitos en el patio y los pasaba con facilidad, ¿sí? Terminaba de realizar ese ejercicio, acomodaba los conitos, los guardaba, guardaba la bicicleta y al día siguiente despertaba. Y me decía, he soñado que he logrado pasar mis conitos. A ver, voy a practicar, tal vez se cumpla mi sueño. Pero bueno, nosotros revisamos por las cámaras de seguridad que teníamos y de manera presencial hemos visto eso, hemos podido observar qué es lo que él hacía. Ese es otro tipo de alteración en la conducta que presenta el individuo, ¿sí? Entonces, fíjense que de alteraciones en la conducta podemos poner múltiples ejemplos. Tenemos lo que es la capacidad de autorreflexión y atención intrapsíquica. ¿Cómo creen que evaluamos esto? Para eso los policías son expertos. En nuestro medio no vamos a ser sinceros. Pero en otros países del primer mundo, por ejemplo Estados Unidos, ustedes han visto este tipo de examen. ¿Alguna vez por allí? ¿Qué es lo que pregunta el policía? Arrestan a una persona que tiene una conducción errática. ¿Qué es lo que le preguntan? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué día es hoy? Les realizan todas estas preguntas que hemos visto para evaluar su estado de conciencia. Porque ellos saben que si el paciente está despierto, hablando, no sugiere un estado de conciencia conservado. Entonces le preguntan. Observan las características del habla, cómo habla, si es pausada, si es fluida, etc. Pero llega un momento donde evalúan su atención intrapsíquica y su autorreflexión. Lo que nosotros hacemos para evaluar esta parte es pedirle al paciente que rompa automatismos. ¿Sí? Como dice el nombre, atención intrapsíquica. Para eso el paciente tiene que encontrarse atento, tiene que encontrarse concentrado. Y le pedimos autorreflexión. Vamos a pedirle que rompa un automatismo determinado. ¿Qué es lo que hacen los policías? Repita el abecedario al revés. A ver, repite el abecedario al revés. Dani Paul Gutiérrez Angulo.
Bueno, Dani debe estar durmiendo, ¿no? ¿Está Dani o no está Doctor, Dani? doctor, disculpe, estoy. Ha estado durmiendo, Dani. Listo, a ver, repite el abecedario al revés, Dani. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, O, P, ay, espera. N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Bueno, es complejo, ¿no? Es sumamente difícil. Si una persona presenta lo que es alteración del estado de conciencia, es imposible que realice esto. Pero dentro de la práctica clínica otorgamos lo que son palabras más cortitas. Cualquier tipo de palabra, ¿no? Por ejemplo, a ver, gato. Adrián, deletree gato. ¿Cómo se llama su gato, Adrián? Apolo. A ver, deletree el nombre de su gato. A-P-O-L-O. Ahora al revés. O-L-O-P-A. ¿Sí? Y es la forma de romper con este tipo de automatismos. Y bueno, tenemos otras alteraciones que son las denominadas carfologias. Que les comento, doctores, cuando hablamos de estas carfologias, obviamente se presentan en alteraciones del estado de conciencia graves y muchas veces sugieren lo que es un daño grave neurológico, ¿sí? Ya cerrando con esta clase, les comento una experiencia. Bueno, cuando yo estaba estudiando, cuando me encontraba en el nivel de pregrado, conocí a una doctora, que era mi docente de técnica quirúrgica, que sinceramente era regular. Sí, no me gustaba mucho pasar clases con esta mi docente. Porque me decía, bueno, acá tienes el ATLS y mañana te voy a preguntar sobre quemaduras. Así que mañana tienes que dominar quemaduras. No me enseñaba nada, ¿no? O sea, yo tengo que aprender por mi cuenta, lamentablemente, ese tipo de cosas. Me la vuelvo a encontrar en el internado. Bueno, en el internado, la doctora esta se la daba de una gran cirujana, ¿no? Que yo soy así, cirujana, capísima, y etcétera, y bla, bla, bla. Y tampoco me agradó realizar mi internado con ella, la verdad, porque cirugía no he aprendido nada de cirugía. Y eso que a mí me gustaba mucho cirugía. Amé cirugía por uno de los mejores docentes que tuve en técnica quirúrgica, que ha sido el doctor Bozo, que es buenísimo. Y mi docente de teoría era el doctor García, que también era buenísimo, ¿no? Nos han enseñado mucho de técnica quirúrgica. Entonces, gracias a estos dos docentes, mi deseo era ser cirujano. Quiero ser cirujano y voy a ser cirujano. Pero llegué al internado y, bueno, me encontré acá con otro docente que hace algunos meses atrás era ministro de Salud, no vamos a mencionar quién era, pero tampoco me agradó mucho, ¿no? Porque no hacían nada, la verdad, ¿sí? Pero para retirar uñeros eran buenísimos, pero para operar, yo qué sé, procesos obstructivos intestinales y todo, eran especialistas en referencias. No, esto es referencia, diezma. Entonces, cirugía, sinceramente, durante el internado he visto de poco. Era tanta mi frustración que he tenido que cambiarme de hospital en el internado. Me he tenido que ir hacia el hospital Univalle. Bueno, ya casi he aprendido cirugía, ¿no? De alta complejidad. Y bueno, pasaron los años, termino el internado, regreso a Bolivia y el primer trabajo que tuve fue en este hospital. Y me encuentro con esta doctora, ¿sí? Bueno, ya no era su estudiante, ya era su colega. Y
En una ocasión resulta que llegan varios pacientes, múltiples heridos, debido a un accidente de tránsito. Uno de estos camiones que transportan personas, bueno, colisiona con una flota. Entonces ya se imaginarán la cantidad de pacientes que teníamos, eran como 60 pacientes. Bueno, llega una paciente que tenía un scalp. Más adelante, cuando veamos semiología de cabeza, vamos a ver qué es un scalp. Existe la pérdida del cuero cabelludo. Llega esta paciente y tenía estos movimientos, estas carfologias. Y eso, recuerden, sugiere daño neurológico grave. Doctora, yo estaba saliendo de mi guardia. Ella estaba ingresando. Me he quedado de ayudarles, pero era una persona un tanto intransigente, ¿no? La doctora esta. Doctora, intúbele a la paciente. Bueno, me hice gritar, ¿sí? ¿Cómo voy a intubar a esta paciente? Te voy a mandar a que vuelvas a estudiar medicina. Como ya nos conocíamos desde tercer año, internado, etcétera, me dijo eso, ¿no? Te voy a volver a mandar a estudiar medicina, que no has aprendido nada. Y bueno, ¿no? Si no me ha enseñado nada, ¿qué quería que aprenda? Y bueno, sucede esto y pregunta a sus estudiantes, ¿ustedes intubarían a este paciente? Sus estudiantes de tercer año, ¿no? Así en el nivel en el cual ustedes se encuentran. Y todos asustados, no, doctora, no intubamos. Mis alumnos saben más que tú. No, doctor, tienes que pagar derecho de piso. Para aprender te vas a quedar a hacer guardia acá 48 horas. Ella quería que no me vaya porque, a ver, ¿ustedes qué creen sinceramente? 60 pacientes en una hora le han llegado, muchos de ellos politraumatizados, y ya estaba quejándose con el administrador y todo de que quería que me quede para que aprenda, supuestamente, ¿no? Según ella. Obviamente quería que yo le enseñe, esa es la verdad, ¿sí? Bueno, se quedó allí, me hice decir de todo, me sentí ofendido, la verdad, me ha molestado mucho lo que me ha dicho, pero bueno, he evitado responderle a la autora. Le dije, bueno, está bien, dentro de mi cabeza, ¿no? Las cosas que le he dicho, que son irreproducibles en este momento, pero me lo he guardado, no he dicho nada. Bueno, esta paciente llega con scalp y se tarda como media hora suturando esa alteración en el cuero cabelludo, ¿sí? Y la paciente tenía estas carfologias, que era un movimiento que simulaba como si ella estuviera tratando de atrapar algo, ¿sí? Pero antes de que presente estos movimientos, tenía un lenguaje que era incomprensible. Entonces, ¿qué es lo que dice la doctora? Llamen a una persona que sepa hablar quechua. Las enfermeras que estaban allí, algunas o una gran mayoría, en realidad sabía hablar quechua. Y decía, doctora, no está hablando en quechua. Esta señora, esta paciente, tenía una vestimenta típica del norte de Potosí, ¿no? El sombrerito de cuero, la vestimenta típica. Bueno, entonces debe estar hablando aymara, la persona esta. Alguien que sepa hablar aymara, para suerte nuestra, justamente en aquella ocasión, las estudiantes de enfermería provenían de la Universidad Siglo XX. Creo que esta universidad está en Yayagua, ¿no? En Potosí. ¿Sí? Provenían de su universidad. Y sabían hablar quechua y sabían hablar aymara. Doctora no está hablando aymara y tampoco está hablando quechua. ¿Y qué es lo que ha dicho la doctora? Bueno, no es normal. En algún idioma tiene que estar hablando. La señora está hablando.
pero no le entiendes quechua, no le entiendes aymara, o qué otro idioma pues se habla en esa región. Esos dos idiomas nomás, doctora, bueno, no es normal, algo está pasando. Hasta allí, bueno, era verdad, no era normal. Algo estaba pasando con esa persona. Tenía palabras incomprensibles. Recuerden, ¿no? Escala de coma de Glasgow. Cuando le sugiero a la doctora que le intube, después de algunos minutos, me hace caso, coloque el laringoscopio en la cavidad oral. Y acá empezó la crítica, ¿no? Hacia mi persona. Porque esta persona, la paciente, ha realizado movimientos con las manos. Yo les pregunto, si a ustedes les están introduciendo un objeto por la cavidad oral, de forma, vamos a decir, obligada, ¿cómo reacciona? No va a ser de gran agrado, digamos. Si es No va a algo ser de gran obligatorio, agrado, vamos a ¿no? A ver, impedirlo. sí, ¿no? Le pongo el siguiente ejemplo. A ver, Andrés se acerca a su compañero Cristian, le toma de la cabeza y trata de introducir algún objeto por su cavidad oral. No se va a dejar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser No, su respuesta? no me hagas eso, compañero Cristian, por favor. Solamente le va a hablar, ¿no? Depende del objeto, dice su compañero. Bueno, No, pues obviamente me retiraría o trataría de alejarlo a él y listo, al se retira, objeto. se aleja, toma con las manos. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque él es capaz de reconocer y saber dónde se está produciendo esa molestia. ¿Sí? Entonces él va a tomar el objeto que está tratando de introducir a su cavidad oral y lo va a retirar. Pero esta paciente realizaba un ejercicio similar, entre comillas, solamente que ella no dirigía la mano hacia su cavidad oral. Ella dirigía la mano hacia sus genitales y hacia el abdomen, como si estuviera tratando de atrapar algo en un sueño. ¿Sí? Cada vez que se le trataba de colocar el tubo endotraqueal. Bueno, allí llegó la crítica, ¿no? La paciente está consciente, se está moviendo. ¿Cómo le voy a intubar a una paciente consciente? Según así el relato que les he mencionado, ¿la paciente estará consciente realmente? No estaba para nada consciente, defecto del habla, no reconocía dónde se producían los estímulos de forma exacta, al tratar de colocar lo que era el tubo endotraqueal e incluso cuando ella colocaba el laringoscopio en la cavidad oral existía este tipo de movimientos, pero que no se dirigían hacia el lugar donde se encontraba el objeto, se encontraba en otro lugar. ¿Sí? No se encontraba consciente. Bueno, ¿qué es lo que pasó con esta paciente? Esas son las carfologias. Muchas veces los pacientes también hacen el ademán como si se estuvieran cubriendo con una frazada o con una manta o como si estuvieran tratando de atrapar insectos en el aire, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es lo que pasaba con esta persona. ¿Qué es lo que ha sucedido posteriormente? Llega la jefa de enfermeras, que era muy capísima esa enfermera, ¿sí? Muy buena. Llega la enfermera y le dice, ¿sabe qué, doctora? Usted no sabe qué hacer. Váyase. ¿Sí? Acá que se hagan cargo los doctores. Porque ha perdido media hora suturando lo que era un scalp cuando la paciente se estaba muriendo, cuando presentaba claramente datos que sugerían alteración neurológica grave. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos en este caso? Hemos intubado a la paciente, tenía una escala de coma de Glasgow que era menor a 5, si mal no recuerdo, creo que era 5. Intubamos a la paciente, hemos tenido que referirle a lo que es un centro de tercer nivel y habíamos perdido para esto mucho tiempo, aproximadamente 45 minutos. La referimos al hospital Viedma y nos hemos quedado a reanimarla como unos 45 minutos, por ejemplo, en este hospital y desgraciadamente ha fallecido. ¿Sí? Fíjense, algo tan simple como la presencia de este tipo de movimientos anormales pueden sugerir ese tipo de lesiones grandes, ¿no? Bueno, doctores, fíjense que evaluación del estado de conciencia no es tan simple como nos han presentado sus compañeros, ¿sí? Pero es fácil, sin embargo. Solamente tenemos que saber realizar las preguntas apropiadas. ¿Qué más, doctorcitos?
Doctor, yo tengo una Adelante. pregunta con orientación. En autopsíquicas, en Surus dice que es el conjunto de tiempo y lugar. Entonces Ujú. haría las mismas preguntas. De tiempo y lugar, pero relacionado con el propio paciente. ¿Sí? Auto, psíquica, ¿no? Relacionado con el propio paciente. ¿Qué es lo que preguntaría entonces? A ver, de tiempo y lugar. Relacionado con usted, con el propio paciente. Las preguntas ya no van a estar en relación con terceras personas. Por ejemplo, cómo se llama su mamá, etcétera. Relacionado directamente con usted. ¿Sí? ¿Dónde estás en este momento? Ayer, ¿qué estabas haciendo a las 8 de la mañana, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué estabas haciendo esta mañana a las 6:30? Relacionado con el propio paciente. ¿Qué más, doctores? Nada más. Gracias, doctor. Les Doctor, llamo. una Adelante. pregunta. En realidad relacionada con la tarea que es para el domingo del video de posiciones y marchas. Las Ujú. posiciones también tenemos que producir nuestro propio material audiovisual, tenemos que Sí. hacer videos de eso, Sí, porque algunas son quirúrgicas, ¿no? sí, algunas son quirúrgicas. Bueno, hay algunas posiciones que tampoco van a realizar, ¿no? La posición de Sims, por ejemplo, ¿no? Pero aquellas que hemos visto, bueno, adelante. Pueden pedirle a una persona que les ayude, algún familiar, etcétera, ¿no? Pero quiero que ustedes creen su propio material audiovisual. Hemos reprogramado la fecha, les comento, no sé si han visto, estaba programado para que presenten este día domingo, ¿no? Pero hemos ampliado, ¿sí? Para a ver, déjenme ver. Para el jueves, doctor. No, a Para el ver, jueves déjenme. 6 de mayo, si no me equivoco, doctor. Para el jueves Pero el 6 de... infograma fue, Doc, el que se Sí, modificó. Sí, a ver, solo el espérenme. infograma. No, todo. Sí, quiero ver esto. Quiero ver lo siguiente. Denme un segundito. Porque a todos los grupos les he reprogramado la tarea. Ajá, ajá. Sí, solo el infograma. Sí, está bien. Entonces los videos para este 2 de mayo. Doc, una pregunta. Sí. ¿Las infografías es todo en uno solo o por separado? Como guste, doctor. Puede ser por separado, puede ser todo junto, como desee. Siempre y cuando tengan los títulos correspondientes dentro de la infografía, no hay problema. Gracias, Doc. Doctor, Sí. el tema de los videos, para subirlos, ¿los podemos cargar también con un link? Creo que cuando son muy pesados no deja subirlo. No, doctora, con link no. Sí, porque muchas veces cuando comparten, por ejemplo, a través de Google Drive, no me permite visualizar porque tienen que programar, por ejemplo, el Drive para que sus archivos sean visibles. Y bueno, muchos estudiantes deben utilizar Drive para guardar otras cosas también, ¿no? No solamente sus trabajos. Entonces, mejor no, doctor. ¿Sí? Tampoco Doctor, links de páginas de YouTube, porque, de YouTube. sinceramente, no, tampoco de YouTube, doctor. ¿Sí? Porque, sinceramente, se me hace un poquito más complicado, ¿no? Necesariamente uno tiene que suscribirse, tiene que darle like y bueno, la verdad no. Links para nada. Lo que pueden hacer en este caso es cortar el video y subirlo por partes, ¿sí? Pero sepan cómo cortarlo, ¿no? No quiero que me estén hablando. Las características de la marcha, quina, son, y se corte allí y continúen en el otro video. No, realicen, por ejemplo, eh, la descripción de las marchas completas y después suban los archivos.
No existe problemas con eso, doctor. El año pasado hemos intentado y todos los videos se han cargado con normalidad. Videos que eran amplios, de 30 minutos, de 20 minutos, por ejemplo, no ha habido problema. Ahora sí depende, ¿no?, de la definición. Obviamente si está grabado el video en Ultra HD o 4K, obviamente es más pesado, probablemente no le permita la aplicación, pero córtelo, sí, corten el video y suban los diferentes archivos. Ya, doctor, está bien. Doc, A ¿va a ver, haber algún tiempo límite o no? ¿tiempo límite para? O sea, tiempo mínimo, máximo, para el mismo video como tal. O... Ah, ya. Fantástico. Gracias. ¿Qué más, doctores? Doctor, ¿el temario entonces hasta dónde sería? El temario de nuestro examen, ¿cuándo es nuestro examen? El próximo jueves. En una semana. Todo examen general, doctor. Menos signos vitales. ¿Sí? Menos signos vitales. Lo que es marcha, posición, lo que son fases, alteraciones de coloración de la piel, linfáticos, faneras, palidez, cianosis, etcétera. Todo lo que es examen físico general, menos signos vitales. Lo que es respiración, Historia clínica, doc. temperatura. Claro que sí, ¿no? Historia clínica, relación médico-paciente, la terminología médica que ya deben estar estudiando, ¿sí? Todo, doctores, las fórmulas, tablas que les he pedido, ¿no? Todo, doctores, lo que hemos visto hasta ahora. Hasta faneras entonces, doc. Todo examen físico general. ¿Qué más? Doc, una consulta. Ahí nos enfocamos mucho más en lo visto en las exposiciones porque el chamorro tiene una, ¿cómo se dice? Un índice distinto dentro del examen físico. Bueno, nos vamos a enfocar en el orden, ¿no?, que estamos estudiando. Examen físico general, todas las características de examen físico general. Constitución, talla, peso, índice de masa corporal, alteraciones de piel, todo lo que han expuesto sus compañeros. Pero obviamente realicen lo que es el estudio complementario con sus otros libros. No solamente chamorro, el libro de chamorro es muy básico. El libro de Suros, ¿sí? Pero el libro de Suros, bueno, algunas partecitas también, ¿no? Le falta la descripción. Y el libro de Argente, entonces complementen. Estudien de Argente facies, de chamorro facies y de Suros facies, por ejemplo. Si ustedes están leyendo el libro de chamorro, creo que tiene como 7 facies o 10 facies. Y hemos visto una gran cantidad de facies, ¿sí? Entonces yo he complementado justamente con estos libros. Lo mismo marcha, lo mismo posición, lo mismo han hecho sus compañeros en sus presentaciones, ¿no? Estado de conciencia, alteraciones de piel, lesiones primarias, secundarias, etc. Entonces, todo el estudio complementario debe estar acá. Doctores, nada más. Atentos a la lista. Avan. Presente, doctor. Evo. Presente, doctor. Argote. Presente, doc. Nes. Presente, doc. Raya. Presente, doc. Ral. Presente, doctor. Barriga. Presente, doctor. Bilbao. Presente. Castellanos. Presente. Daza. Presente, doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Reira. Presente, doc. Flores. Presente, doc. Gamboa. Presente, doctor Gamboa. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra. Presente. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. Sí. ¿Dónde está José? Guaita. Presente, doc. No activaba. Guaita presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Barra. Presente, doctor. Caramillo. Presente, doctor. Loaiza. Loaiza, presente, doctor. López. López presente, doc. Luján. Luján presente. Márquez. Presente. Miranda.
Presente, doctor. Miranda Rebeco, Presente, doctor. Montaño, Presente. Mundo Corre, Presente, Doc. Muñoz, Presente, doctor. Nilipu, Orellana, Ortuño, Presente, doc. Arco, Presente, doctor. Pérez, Pérez presente, doctor. Pera, Presente, doctor. Riva, no está arriba, Rocabado, Sánchez, Presente, doctor. Ona, Ticona presente, Doc. Torrejón, Torrejón presente, doctor. Torrico, Presente, doctor. Caflores, Presente, doctor. Velarde, Presente, Doc. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Presente, doctor. Molano, Presente, Doc. Centeno, Presente, doctor. Garay, Presente, doctor. y Vargas. Presente, doctor. Listo, doctores, a ver qué hora es. Ya, 10:07. Nos vemos dentro de 18 minutitos en Fisiopato, ¿sí? No inicien la reunión, por favor. La anterior vez han iniciado la reunión de forma temprana, ¿sí? Yo voy a iniciar a las 10:25 en punto. Hasta entonces, doctores. Gracias, Doc. Nos vemos. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego.